Es- Buenos días a todos y todos. Les damos la cordial bienvenida a la sesión del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, realizada en marco del proyecto 232, la protección jurídica de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes en la frontera sur de México. Les informamos que estamos grabando la sesión para luego alojarla en la página del proyecto. Muchas gracias a nuestros y nuestras colegas del instituto, estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado y público en general para acompañarnos. Por favor, enciendan sus cámaras. Recordamos que ustedes pueden escribir sus preguntas y comentarios en el chat. Estas serán leídos y respondidos al final de la presentación. Al final de presentación también van a tener la oportunidad de hacer preguntas vía el micrófono. Hoy nos acompaña la doctora Alejandra Viviana Contreras Torres con su presentación titulada Experiencias migratorias de mujeres venezolanas en tránsito por Chiapas. Muchas gracias por su presencia y su tiempo, estimada doctora. Voy a leer su semblanza. Nuestra invitada es maestra y doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR UNAM, con el proyecto Movilidades en Tránsito de Personas Migrantes Venezolanas por Chiapas. Sus intereses investigativos se centran en las movilidades de personas provenientes de América del Sur, desplazamiento interno y conflicto armado, así como procesos identitarios de comunidades negras y afrodescendientes del Pacífico, así como y Darién en Colombia. Nuestra doctora es integrante de la Red Académica y Ciencia de Colombia en México. Otra vez agradecemos la presencia de la doctora y le damos el uso de micrófono. Por favor, adelante. Hola Larisa, pues buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias Larisa por la invitación a presentar mi proyecto en este espacio y agradezco a todas las personas que se conectaron en este momento. Y bueno, como dice Larisa, yo estoy haciendo una estancia postdoctoral en CIMSUR. Trabajo con mujeres venezolanas. Bueno, pues sí, es mi segundo año del proyecto postdoctoral. Lo primero lo que hice fue como experiencias de trabajo, experiencias de trabajo y estrategias de supervivencia de las mujeres que estaban transitando por Chiapas. Y en este segundo año, pues a partir de la coyuntura que ya pues, todos conocemos con las políticas migratorias de Donald Trump 2.0, pues estoy abriendo es qué están haciendo ahora esas personas que quedaron atrapadas en la frontera sur de México, en Chiapas. Entonces, pues lo que vengo a presentarles, voy a compartir pantalla con ustedes. Es experiencias migratorias de mujeres venezolanas por Chiapas. Esta voy a cerrar un momento, esta porque no me deja ver bien. Ay, perdón, la saqué. Perdón, un segundo, creo que la saqué. Puedes admitir, a ver. Si la ven, ustedes están viendo la presentación. Sí, sí se ve la Sí, presentación. Es que yo no la veo. Espere, permítame un segundo que como de ciencia. Espera, voy a volver a compartir. Yo no la veo. Entonces, ahí sí, sí me Es que confunde. arribita hay dos Listo. pestañitas Ahora ahí. sí. Ok, pero ya se ve, ¿cierto? sí, ahorita Sí se vemos. ve. Ustedes la ven, ¿verdad? Sí,
que yo no lo veo ya. Ya listo. ¿No ves? Bueno, entonces experiencias migratorias de mujeres venezolanas por Chiapas. ¿Perdón? Ok, perfecto. ¿Me decías Ujú. algo? Sí, Bueno, yo veo. bueno, eh, inicio. Bueno, la foto es una foto que tomé en un restaurante, en el único restaurante venezolano que hay en Chiapas y donde se congrega mucha de la población inmigrante, indocumentada y documentada que está allá. Bueno, entonces, como les decía, pues estoy presentando mi proyecto de investigación postdoctoral que desde una perspectiva etnográfica documenta el tránsito de mujeres y en el segundo año personas venezolanas que están en Chiapas, particularmente en Tapachula y en Tuzla Gutiérrez. Este intento, bueno, lo que escribo son y documento, son las experiencias que estas mujeres han tenido, estas personas han tenido desde la salida de Venezuela hasta su llegada a la frontera sur. He trabajado, bueno, desde este proyecto lo inicié el año pasado, o sea, como haciendo trabajo de campo, haciendo un trabajo de campo sostenido, donde he mantenido conversación con las personas durante todo este tiempo. Entonces hemos tenido múltiples conversaciones, seguimientos por WhatsApp, cada vez que voy, pues las veo y entonces estoy recogiendo esos testimonios en esta presentación. Bueno, como ustedes ven, como bien saben, pues Tapachula, la frontera sur y Tapachula, pues han sido históricamente una puerta de la migración desde el sur, principalmente de países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta migración se caracterizaba principalmente por una migración laboral. Entonces, a diferencia de la venezolana, que está en tránsito, no es una migración laboral, sino está en tránsito, pues ahí se van marcando algunas distinciones que voy a presentar más adelante. Algunos trabajos que retoman esta migración femenina en Chiapas, son los trabajos de Marta Rojas y Ángeles y Rojas, que trabajan mujeres de origen centroamericano que principalmente se insertaban en el sector agrícola, servicio doméstico y comercio sexual. También tenemos a Blanco y a Curomilla con el empleo doméstico y Fernández con sexo servicio en bares y cantinas. También Rojas y Rivera en recolección de café de mujeres de origen guatemalteco. Otras experiencias migratorias por nacionalidad tenemos a población cubana, haitiana y africana en tránsito. Bueno, el diseño metodológico de esta investigación pues es una etnografía multilocal, teniendo en cuenta que estoy trabajando pues, con población de Tuzla Gutiérrez y Tapachula. Eh, También es un trabajo cualitativo. Uy, ¿será que me pueden permitir un segundo, por favor? Qué pena. Es que no sé quién está tocando mi puerta. Perdón, pero permítame un segundo, ¿sí? Es que estoy sola, perdón. Sí, claro, no te preocupes. Dígame. Perdón, discúlpeme. Estoy sola en la casa y estaba esperando unos documentos de Ciudad de México. Ya, disculpen. Bueno, les hablaba del diseño metodológico. Bueno, el trabajo de campo cualitativo busca recuperar las voces, las narrativas y las experiencias de estas mujeres venezolanas en condición de irregularidad. Es- También lo estoy orientando desde una perspectiva interseccional y decolonial, en la que se tiene en cuenta el género, la clase, pero también el lugar de procedencia de estas mujeres migrantes venezolanas. Tuve en cuenta esto porque, bueno, no es lo mismo migrar quiero hacer esa diferenciación, no es lo mismo migrar o de ver presencia de mujeres estadounidenses, por lo menos que lo vemos en San Cristóbal de las Casas, perdón, o en Chiapas o en Ciudad de México, a mujeres que vienen de algunos países donde últimamente han sido más criminalizados, como Colombia, como Haití, como Venezuela, como Cuba también. Entonces,
quise recuperar también esa perspectiva para mostrar las diferencias que se tiene al migrar siendo venezolano, ¿no? Y no solo en México, sino la narrativa que se ha construido en toda América Latina sobre los venezolanos y que también pues llegó a Estados Unidos y la ha rescatado también Donald Trump en su guerra contra las drogas, ¿no? También quiero decirles que se entrevistaron a 20 mujeres entre los 15 y 50 años que se encontraban en estas dos ciudades. Bueno, el contenido de la presentación es la migración venezolana por Latinoamérica, es el primer punto. La pregunta que resulta es cuáles son los motivos por los que decidieron abandonar Venezuela. La segunda parte son las trayectorias de movilidad heterogéneas. ¿Cuál fue su itinerario antes de su llegada a la frontera sur? La tercera son las experiencias laborales en la frontera sur de México. O sea, en qué tipo de trabajo se insertaban, si también en ese seguimiento que hice era si de pronto guardaban relación con las actividades que hacían en Venezuela o si bien pues tuvieron que como transformarse, como transformarse, como también adaptarse a las condiciones, ¿no? Porque no es lo mismo tú tener un trabajo estable o tener una profesión en tu país de origen, a llegar sin documentos y sin ningún tipo de experiencia a otro lugar, donde la supervivencia es lo que prima. Y bueno, las expectativas, por último, son las expectativas a corto y mediano plazo, antes y después de Donald Trump, o sea, cuáles eran los objetivos propuestos y también veremos cómo se han transformado esas metas desde el 20 de enero de este año. Bueno, la migración latinoamericana la migración venezolana por Latinoamérica, según los datos de la plataforma R4B, que recoge como todo, o sea, está actualizando estas cifras. Para mayo del 2025 habían 7,89 millones de migrantes venezolanos en el mundo. De estos, como 6,8 se encontraban en Latinoamérica, principalmente en Colombia, en Perú, en Chile y últimamente pues ha aumentado bastante la población en México, bueno, en el 2024. También esta migración se ha caracterizado por tener una red de solidaridad y movilidad continua que se pueden ver en los grupos de WhatsApp, de Facebook, también en las interacciones que tienen, lo menciono porque vi mucho de esa red de solidaridad en estas ciudades cuando el pico de la migración venezolana era muy fuerte, entre septiembre, octubre del año pasado hasta enero de 2025. La última cifra que vi era que para mayo de 2025 el 25,6% por ciento del total de la población migrante en condición de irregularidad provenía de Venezuela. Esas cifras pues se han sostenido, o sea, como que Venezuela ha ocupado los primeros lugares desde 2023 más o menos, desplazando a migraciones tradicionales y históricas como la de Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, pues por lo menos si quieren averiguar un poco más o quieren como revisar datos sobre la migración venezolana, esta página constantemente actualiza y hay unos informes muy interesantes. Bueno, acá hice una línea sobre la trayectoria migrante de las personas venezolanas eh, desde su salida de su país. La que tengo documentada es desde 2016. Yo quiero aclarar que yo trabajo con población migrante indocumentada que entró caminando por la frontera sur, porque también hay otros trabajos que hablan de unas migraciones, de gente que tenía estudios universitarios, posgrados, muchos ingenieros de Pemex, hay algunos trabajos que hablan de esta migración a Tabasco, en la que se pudieron insertar más o menos entre 2010 y 2014, llegaron a trabajar con Pemex, entonces se insertaron rápidamente, pudieron conseguir su residencia y pues es otro tipo de condición. Entonces esa es la que yo no ocupo, sino estoy mirando desde la que comenzó a salir a pie, empezó a transitar por las fronteras porosas de Colombia, pasaban por Venezuela y por Chile, desde 2010 a 2020 más o menos la documenté, o sea, como entre ese periodo y el periodo de pandemia. Entre 2021 y 2024 comienzan a haber presencia de personas venezolanas en Tapachula. Sin embargo, a finales de 2022 y entre 2023 y 2024 la presencia fue mucho más visible.
Y esto por dos razones, porque en enero de 2022 el Estado mexicano comenzó a exigir visa a los viajeros venezolanos. Entonces, sumado a que ellos no podían sacar pasaporte en su país porque vale $200 y el SAIME es una entidad totalmente burocrática que ralentiza los procesos, pues no podían, esa no era una forma para viajar para la población venezolana desde ese entonces. Y también en enero de 2023, pues el gobierno de Joe Biden implementa el programa CBP One, en la que las personas podían solicitar su estancia en Estados Unidos, pero la única condición era que estuvieran en México, entonces eso generó un gran número de personas que empezaran a migrar por la región del Darién, entre la frontera entre Colombia y Panamá. Otro pico de esa migración fue la migración por las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que se dice que Nicolás Maduro pues ganó las elecciones de manera fraudulenta. Entonces muchas personas, bueno, algunas personas que entrevisté decían que esa fue su razón para, para desplazarse. Y, bueno, espera, perdón. Y la última, pues, es como ahora, este momento de coyuntura en la que la población se está desplazando y es un post-CBP-1. La siguiente, espera, no me pasa, ya pasó, ya listo. ¿Cuáles fueron las principales razones para migrar? Las personas que entrevisté me mencionan que unas fueron las económicas, que generalmente pues mencionan que buscaban mejores oportunidades en sus lugares de origen. Esta migración principalmente se dio hacia Colombia en un inicio, porque pues a ellos o sea, por ser un país fronterizo, les convenía estar, o sea, como que estaban como en una especie de migración circular, como que iban, trabajaban por un tiempo, podían volver a Venezuela, cruzando por las fronteras porosas del norte de Santander, estaban en Navidad, algún contratiempo, regresaban, así estuvieron como todo este tiempo. Pero también con las violencias, con las razones económicas surgieron las violencias. Había mucha persona, empieza a surgir también el grupo delincuencial, el Tren de Aragua, y las personas empezaron a sentir tenían una percepción de inseguridad de su país, bueno, y el Tren de Aragua, pero también otras pandillas y grupos criminales que ya se han presenciado en el país desde hace décadas. También resaltó algunos casos de violencia ginecobstétrica que mostraré más adelante y también era una razón para migrar. Otra también era la reunificación familiar de algunas personas que tenían familiares en Estados Unidos y o sea, sumado a la crisis económica, a la percepción de inseguridad, a la censura que se veía por el gobierno de Nicolás Maduro, pues también estas personas buscaban salir y antes de que, pues según ellos, en palabras de ellos, como que ya fuera imposible, ¿no? O sea, que ya la crisis aumentara. Y también otra era la persecución política es la que menciono como movilidad forzada por peligro inminente. Entonces, esas son las principales razones. No quiere decir que una no, o sea, todas, o sea, pueden estar mezcladas, pueden haber diferentes factores porque las personas migran, pero estas cuatro fueron las que más identifiqué durante mi trabajo de campo, identificado. Algunos testimonios que he recabado habla de, por ejemplo, Briana, que es una informante que tengo que está en Tapachula. Ella mencionaba que antes vendía arepas en la calle, en las calles de Venezuela. Ella es de precisamente de Aragua. Entonces, pues dijo que además de la situación de la situación política y económica que vivía, porque ella ya no le iba tan bien en su negocio, pues entonces había una percepción de inseguridad. Cuando ella habla de malandros, hablaba de integrantes del Tren de Aragua que rondaban su barrio, era un barrio popular, y decía, ¿qué sigo haciendo acá? Pues tengo hijas, no quiero que tengan problemas ni que se involucren con estas personas. Otra decía que salía porque su hermana estaba en Estados Unidos y pues ella, en el caso de ella era una persona que estaba estudiando una ingeniería y pues su familia tenía vivían cómodamente en Venezuela, había viajado antes fuera del país, intentó solicitar la visa y se la negaron. Las visas tienen que solicitarla en Colombia porque desde el 2010 Venezuela
rompió relaciones con Estados Unidos. Entonces, no, se la negaron y le tocó cruzar por el Darién. Su primera opción era entrar de manera legal a Estados Unidos, pero no lo logró, entonces, pues era la única vía. Acá también está un testimonio que les mencionaba de una mujer, una médica que vivió violencia ginecobstétrica por denunciar la corrupción que había en el hospital donde trabajaba y donde dio a luz a su bebé. Otra también menciona que fueron perfiladas los famosos perfilamientos que hacen el gobierno venezolano a las personas que participan en las protestas. Esta es una migración forzosa en la que ella decía que salió con lo que tenía puesto. Entonces era una persona que trabajaba en una universidad, tenía cierto cargo, pero pues cuando la conocí en Tapachula estaba en un albergue sin ni siquiera nada que ponerse, sino la ropa usada que dejaban ahí y pues en una condición muy difícil para ella, que decía, volver no es opción. Dejó todo su casa tirado porque pues ya decía, si me quedo me van a meter presa. Bueno, esta es la migración venezolana en la frontera sur de México. Este mapa de elaboración propia menciona, bueno, destaco como los dos puntos o sea, los dos lugares donde hago mi trabajo de investigación, que son Tapachula y Chiapas. Resalto también, pues, como la frontera sur, por donde entran por el río Suchate, Ciudad Hidalgo y la carretera costera que para las personas que somos migrantes es una pesadilla y yo me incluyo por los múltiples retenes que hay y es la que comunica al sur del país con el centro y bueno, también como también la termina en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, la migración venezolana en cifras en México, como les comentaba, para diciembre de 2024 habían 77.569 personas en el estado, o sea, personas que migración habla de personas presentadas. Principalmente en Tapachula, donde se decía que congregaba la mayor parte de la población venezolana en México. Y bueno, Tapachula por ser el polo urbano del Soconusco, ¿no? Y Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado. Quise también trabajar Tuxtla Gutiérrez porque pues si bien muchos trabajos se enfocan en Tapachula, porque por ahí entra la migración, desde el año 2021 Tuxtla Gutiérrez bueno, el Instituto Nacional de Migración para poder descongestionar las oficinas en Tapachula y Ciudad Hidalgo, comenzó a enviar autobuses simplemente con población, o sea, el único requisito era que fueras venezolano y los enviaba a tus Gutiérrez, como que los dejaba tirados en el Instituto Nacional de Migración en la Villa Flores, y entonces para que ellos iniciaran y continuaran sus trámites ahí. Entonces, con el tiempo, Tuzla, no sé si alguno vio, bueno, bueno, fue también muy famoso como había bastante población en condición de calle venezolana en carpas alrededor de Villaflores, también en los parques del centro, cerca al Parque Central, donde había una fuerte comunidad. Entonces, por eso quise mencioné, documentar también esa población en este lugar, porque Tuzla Gutiérrez no hace parte de la ruta migratoria, ni de ninguna ruta migratoria ha sido. Entonces, como que ellos pues se encontraron en un lugar que desconocían, que no lo ubican ni siquiera en el mapa y pues ahí les tocó comenzar vida, o sea, tener su tiempo de espera en este lugar y pues adaptarse a las condiciones. Igual también la población tuzleca también empezó a cambiar sus dinámicas a partir de la llegada de esta persona. En algunos lados, como en la carretera Villaflores, fue algo muy negativo porque pues estaban en la vía pública y pues sí había muchas tensiones. Pero en lugares como en el Parque Central se hacían en las horas de la noche, vendían comida venezolana, era un lugar de concentración donde pues ahí apenas se iban, pues dejaban el parque limpio, como que eran un poco más integrados, entonces como que las personas de esta zona los veían como tenía una percepción un poco más positiva. No quiere decir que la mejor, pero pues un poco más positiva que en Villaflores. Entonces acá menciono que, bueno, porque los trasladaron y bueno, sigo con la.
Los perfiles de las mujeres venezolanas en condición de irregularidad que entrevisté estaban en una edad productiva de 15 a 50 años. Bueno, lo decía, el 20% de esta migración, según los datos del INAMI, eran mujeres. También me sorprendió, bueno, no sé si de pronto sea porque ellos no quieran decir, pero bueno, en las múltiples conversaciones que he tenido con muchas, pues veo que vienen de tres ciudades importantes: Caracas, que es como la capital del país; Maracaibo, que es el centro económico y el centro petrolero también de Venezuela; y San Antonio de Táchira, que es la frontera Colombia-Venezuela. También, o sea, algunas de las mujeres que entrevisté habían, como había dicho en la línea del tiempo, estas personas habían vivido en algunos países de Sudamérica antes de decidir migrar a Estados Unidos. Solo tres de ellas contaban con estudios universitarios: una médica, una ingeniera y otra, bueno, la secretaria que tuvo que abandonar su casa, sí, de buenas a primeras. También ellas viajaban en una condición de vulnerabilidad por su falta de documentación, pero también económica. Entonces, muchas mencionaban que con ahorros, con préstamos, con préstamos familiares, con prestamistas. Entonces por eso también les surtía mucho llegar a Estados Unidos para empezar a trabajar, mandar dinero a su familia, pero también pagar los préstamos que habían, que habían adquirido. Todas entraron por Ciudad de Hidalgo. La mayoría se encontraban indocumentadas. Solo encontré dos personas, una que tenía pasaporte, que fue la que intentó sacar la visa, y el resto no traían porque, por algunas razones, la cédula venezolana vence cada 10 años. Entonces, por lo menos en el caso de una de las mujeres venezolanas que había salido del país desde 2016, ya se le habían vencido su tarjeta y fue imposible renovarla. Entonces viajó con una tarjeta vencida. A algunos se les dañaron sus documentos pasando por la selva del Darién, se les mojaron. Entonces muchos estaban con ese problema de no poder ni siquiera hacer el trámite más mínimo, ni siquiera recibir el dinero que les enviaban por Electra porque no tenían documentos. O sea, muchas eran madres cabeza de hogar. Pocas viajaban solas, viajaban con sus hijos, con su esposo o con algunas parejas que habían conseguido durante el trayecto. O sea, como que viajaban hombres solos con mujeres y se unían con esas mujeres solas con sus hijos, y ahí como que formaban en la familia. La mayoría de estas personas, bueno, más bien todas las personas, se encontraban en México esperando la confirmación de la cita de CBP-1. Estaban en ese tiempo en espera. También esta migración se caracterizó porque también, o sea, ellos llegaron de manera irregular, indocumentada, pero querían hacer las cosas bien. O sea, querían llegar, hacer todos los trámites, esperar, poder ahorrar para subir a alguno de los puertos migratorios donde había solicitado su cita. O sea, en ningún momento, hasta ese momento, ninguno quería como subir así con coyotes o saltarse la barda o cosas como se ha visto en las migraciones tradicionales, ¿no? Bueno, algunas experiencias de trabajo informal. Bueno, como les decía y quiero recalcar, ellas, este trabajo buscaban trabajo era para como una estrategia de supervivencia. No buscaban quedarse a trabajar en México como otras migraciones, sino que buscaban tener recursos para sostenerse y para poder ahorrar en el momento en que fuera confirmada su cita, poder pagar el vuelo y subir al puerto fronterizo. Lo que encontré fueron condiciones de vulnerabilidad, también una marginación y exclusión, mucha xenofobia, como presentó en las fotos que están ahí. Son de Tapachula principalmente, donde decían muchos avisos: se solicita empleada mexicana o guatemalteca, mexicana, guatemalteca o mexicana, sí. Entonces, yo en algunos lugares como que entré a preguntar por qué no las contrataban. O sea, como porque entonces decían como que, pues no, bueno, pero más adelante les voy a comentar en la siguiente diapositiva más bien. Acá voy a hablarles de la marginación. Y bueno, también no solo era como que las excluían, sino que otras mujeres también mencionaban que los trabajos, de pronto en establecimientos comerciales vendiendo ropa o en restaurantes, no eran muy rentables porque les pagaban 200 o 300 pesos por 10 12 horas de trabajo.
y muchas como viajaban con sus hijos, pues entonces tampoco tenían con quién dejarlos, entonces para ellas era más flexible como trabajar por su cuenta en algunas ventas callejeras. Acá están los testimonios, por ejemplo, Briana decía, yo fui a buscar trabajo, pero me dijeron que no, porque no contrataban venezolanas. Otros mencionaban como que eso, o sea, como que era muy bajo el salario diario, o sea, que se ganaba más incluso abriendo puertas en el Oxxo, no sé si algunas personas lo dieron, pero los venezolanos empezaron con el negocio de abrir y cerrar puertas para que les dieras monedas, entonces preguntándole a ellos, decían que en un día bueno se podían ganar 300 400 pesos, en un día malo 50 60 pero, y también tenían turnos, entonces habían mujeres que trabajan en la mañana y otras en la tarde, entonces les daba tiempo como para cocinar, para estar con sus hijos y en la tarde como trabajar ahí abriendo puertas en el Oxxo. Cuando quise preguntar por qué no en alguno de esos avisos, el administrador me dijo que no contrataba venezolanos porque ellos, como estaban en esa situación de espera con el CBP-1, o sea, si les salía, ellos se iban y nunca más volvían. O a veces a algunos también pues no les gustaba el trabajo y no volvían. Entonces él decía, me dejan el trabajo tirado, entonces los venezolanos no los contrato. Específicamente ellos, decían más que todo porque decían que no les gusta trabajar o algún tipo de narrativa de ese tipo. Pero la que más vi es porque ellos sacan su cita y se van y no vuelven, o sea, ni siquiera avisan. Bueno, en el comercio ambulante, sí, era eso lo que le decía. En el comercio ambulante lo encontré en las plazas públicas, por lo menos de Miguel Hidalgo y el Parque Central, como mencionaba antes, Miguel Hidalgo, que es el parque más grande de Tapachula, y en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, en los alrededores del Instituto Nacional de Migración, de la carretera Villahermosa, en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, en el Instituto Nacional de Migración que queda en la colonia Las Vegas, alrededor, por donde está Ecosur también, si de pronto ubica hay alguien, ahí se había una gran concentración de población venezolana, incluso habían carpas hasta enero, febrero del 2000 de este año, hubo carpas alrededor de migración. Estas personas generalmente vendían comida típica venezolana, sobre todo arepas, también hacían cortes de cabello en la vía pública. Esta foto de arriba me sorprendió porque, bueno, era muy graciosa porque la harina pan es como el producto con que hacen las arepas en Venezuela y que acá durante ese tiempo, o sea, yo vivo en México desde el 2013 y en el 2014 llegó a Superama en Ciudad de México y era como muy extraño. Pero cuando empezó a llegar la población venezolana, sobre todo en el 2024, hubo un desabastecimiento de harina pan en todos los supermercados de Chiapas. Algunas mujeres me pedían que la pidiera en línea porque se agotó y más o menos cuesta como 64 pesos en el supermercado, cualquiera, pero los revendedores la vendían a 100 pesos. Entonces los comercios para poder como abastecer esto empezaron a sacar otras marcas de harina pan como marcas propias de Walmart, de la Bodega Aurrerá. Y ellos ponían el aviso de que era harina pan porque en 2024, en el 2014 el gobierno mexicano envió remesas a Venezuela en una de las crisis económicas que ha tenido. Entonces envió maseca, harina maseca. Y entonces, como ellos no tenían harina pan, empezaron a hacer arepas con maseca y les parecía, después me dijeron, las arepas eran muy feas, o sea, no quedaban ricas como con harina pan. Entonces, en algunas observaciones que hice con las mujeres, llegaban los clientes y les decían como, pero sí son originales arepas o no. Entonces empezaron a poner como las etiquetas de harina pan para que ellos vieran que si eran las originales, que no estaba rebajada con más seca, que era más barata y pues que sí se conseguía más fácil que la harina pan. Y eso, bueno, es una anécdota de campo. El comercio informal no ambulante estaba en estéticas, en algunas estéticas, sobre todo de Tapachula, en el centro de la ciudad, empezaron a contratar luego mujeres venezolanas porque tienen una muy buena fama. Por ejemplo, en Colombia la mayoría de las manicuristas son venezolanas. Entonces, como que esa fama la han venido arrastrando y acá las han contratado en eso, en este tipo de estéticas. En restaurantes, algunas trabajaron como meseras y cocineras y también, como en la foto de arriba, estas en el mercado Sebastián Escobar y en el mercado San Juan, donde hay como largas filas de pacas, encontré personas colombianas, venezolanas, haitianas
como vendiendo ropa de paca, les pagaban 100 pesos diarios y pues ellos decían, bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, voy pasando, bueno, sí, creo que era. Bueno, las expectativas que ellos mostraban en ese momento, estoy hablando desde que inicié mi campo, como en septiembre, octubre del año pasado, hasta enero del 2025. Las expectativas que en ese momento ellos mencionaban era seguir su camino. O sea, ellos decían, yo vine acá por la CBP One, mi idea es irme a Estados Unidos a trabajar, ahorrar y enviar dinero a las familias. Las personas que entrevisté de 15 años, una de ellas salió de Venezuela, pasó por Colombia como 2 años, vino a México, en ese momento se encuentra en Estados Unidos. La otra chica también fue de las pocas familias que logró llegar a Estados Unidos y que pudo, fue afortunada con la cita CBP One, una está en Atlanta y otra está en Texas. La segunda había vivido en Chile, entonces tenía mucho acento chileno y estas dos chicas querían llegar a Estados Unidos y vivir allá, o sea, como terminar sus estudios secundarios y vivir. Sin embargo, las mujeres mayores querían era como ir a trabajar un tiempo, poder tener el capital suficiente y regresar a su país, o sea, como a tener una casa, a mandar dinero para remesas para que su familia estuviera bien y pudiera ahorrar lo suficiente para montar un negocio en Venezuela, porque ellos decían, lo que está mal generalmente en Venezuela son como los empleos estatales o así, pero pues en algunos oficios o en algunos negocios como que funciona muy bien, como por ejemplo el negocio del transporte. Entonces decían muchas, quiero ahorrar y enviar dinero y como en 5 o 10 años regresarme, no me veo en Estados Unidos. Entonces era también muy interesante ver cómo las mujeres jóvenes sí querían iniciar una vida allá, pero también era porque ellas habían salido jóvenes de su país, entonces pues como que no tenían ese arraigo tan fuerte como una mujer de 40, 50 años que pudo vivir la bonanza en Venezuela, donde Venezuela fue un país receptor y pues ellas están en este grupo que entró pues como en shock porque pues pasaron de tener una economía muy fuerte pues a no tener nada y tener que emigrar en las condiciones que lo están haciendo ahora. O sea, muchos tenían muchos problemas psicológicos por ese tipo de situación que les había tocado vivir. Otras estaban solicitando asilo en México, dos de las entrevistadas, las que mencioné que decían como que tuvieron que salir con lo que tenían puesto, o sea, y otra, la chica la médica de la violencia ginecobstétrica. Ellas, en el momento en que las entrevisté, nunca solicitaron CBP One, sino ellas estaban en un albergue, en Hospitalidad y Solidaridad, no sé si de pronto alguno lo ha escuchado, pero es uno de los mejores albergues que hay acá en Chiapas y a ellas las entrevisté en enero de 2000 de este año allá, estaban solicitando asilo. Entonces, algunas decían, por ejemplo, Briana decía que quedarme en México, no, este país no me gusta, es igual que Colombia, no se puede ahorrar. Estoy acá mientras me sale la cita, esto es provisional. O sea, ella sí era muy cerrada, yo le decía, bueno, Briana, y si no te sale, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vuelves o qué? No, es que a mí me va a salir, yo me voy porque me voy. O sea, para muchas de estas mujeres no había más alternativa que irse. O sea, acá no se van a quedar, no contemplan la posibilidad de que pudiera pasar eso. O sea, ellas se visualizaban. Y María, que es bueno, son nombres cambiados, ¿no? Eh, ella decía, yo solo quiero estar tranquila y segura, y si es acá a México, pues lo que Dios quiera. Bueno, entonces acá viene el 20 de enero de este año 2025, que constituyó un parteaguas para la población migrante en general, pero sobre todo para la población venezolana que estaba transitando por México. Bueno, esta es una foto que yo también había descargado CBP One, y pues apenas, o sea, yo estaba en ese momento estaba haciendo campo en Tapachula, estaba en migración porque había un revuelto en migración tremendo desde horas antes. O sea, la gente tenía que llegar allá porque cuando le salía la cita tenía que pedir el permiso de, de tránsito por parte del Instituto Nacional de Migración. Entonces, cuando llegaron, no se los dieron, no los dejaron entrar y se puso muy pesado esto, pero a las 10 o sea, Trump creo que se posesionó a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía, pues ya la aplicación estaba totalmente caída, eso fue horrible, la gente llorando, no, o sea, fue algo indescriptible, así muy, muy, muy fuerte.
Y bueno, pues acá después del 20, pues ya empezamos a ver el impacto de la política migratoria de Trump. Fue iniciar la primera de sus promesas, de sus amenazas de campaña que cumplió, pues fue la suspensión del programa CBP-1. Específicamente en la frontera sur hubo un aumento de controles migratorios por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional en varios puntos. Les digo, o sea, yo, bueno, como una anécdota, yo perdí mi tarjeta migratoria y fue horrible porque me tocó hacer también las filas de migración para poder ver cómo podía regresar a Tapachula, digo, a San Cristóbal, perdón, porque había perdido mi tarjeta y en ese momento también yo era otra indocumentada. Y si soy colombiana, peor. Entonces, como que fue muy dura la situación. Eh, Pude ver que empezó la Guardia Nacional a hacer cateos y a hacer allanamientos en los hoteles de paso, de paga diario que están en el centro de Tapachula. Muchas personas que vendían, hondureños que vendían sus productos, las pupusas o los albañiles baleadas, o mucha gente como que empezó a esconderse y a no salir porque temían que los fueran a retener, que fuera Guardia Nacional porque estaban patrullando la calle y fue muy fuerte y fue el acoso que se vivió en ese momento. Yo regresé a San Cristóbal, o sea, sin mi documento de migración, pero con mi pasaporte, con todos mis documentos que me daba la UNAM, y conté 9 retenes desde esa carretera, desde la salida de Tapachula en Huizla hasta un poco más arriba de Tonalá, bueno, un poquito más acá, llegando a Tuzla. Fue impresionante, o sea, bajaban a las personas, te miraban, te sacaban del autobús, o sea, yo tuve que explicar como 20.000 veces, o sea, qué me había pasado, fue muy, muy complicado. Y bueno, y si eso lo vivía yo, que supuestamente era una persona que llevo muchos años acá, que estoy documentada, que tengo una inscripción institucional a la UNAM, pues, ¿cómo sería para las personas que no estaban ahí? Habían muchas caravanas migrantes que salían, pero no alcanzaban a llegar a Huizla cuando ya las devolvían. O sea, la gente estaba desesperada por moverse. Ese impacto también, o sea, vino a reforzar esa narrativa del migrante venezolano como criminal. Entonces eso también caló mucho en la mente de las personas que ya estaban destruidas y ya estaban mal porque no podían subir. Se veía, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí en YouTube fue cuando abría cualquier cosa, veía el video de Christine Noem diciendo que no subieran, que no subieran, que los íbamos a detener y no se arriesguen y eso. Entonces era muy complicado y estas personas apenas veían eso, pues se ponían también muy mal. También estuvo el tema de las deportaciones masivas a terceros países y sobre todo la de los migrantes venezolanos, que surgió la narrativa de que eran todos, por tener un tatuaje, pues eran personas del Tren de Aragua. Si tenías un tatuaje por mínimo, entonces ya le sacaban, o sea, como que no sé, hilaban tan fino que decían que ese tatuaje pertenece a, no sé, hubo uno muy famoso de Michael Jordan que decían que si tenías el tatuaje de Michael Jordan eras del Tren de Aragua. Entonces los mandaron a Secot, también salió Cristino Demna ahí como detrás con las personas venezolanas. Entonces eso también creó, bueno, la narrativa ya estaba desde Colombia cuando decían que los venezolanos, o como les llaman allá, los venecos, son los que llegaron la delincuencia al país, pero pues se fue expandiendo y se hizo una bola así grandota cuando este señor se posicionó en Estados Unidos como presidente. Y bueno, la desesperanza y la incertidumbre a partir de toda esa coyuntura que ellos decían que van a hacer ahora, se encuentran atrapados en Tapachula, decían, estamos en Atrapachula y todo este rollo como que se empezó a crear en torno a qué vamos a hacer. Entonces, surgen las expectativas a largo plazo. O sea, bueno, en un inicio, por lo menos, ya recapitulando un poco, esto era la solicitud de la cita. En octubre de 2024, enero de 2025, la mayoría manifestaba que quería que se quería ir a Estados Unidos por CBP-1, no había otra opción. Pero pues ya después de toda esta situación que les acabo de comentar, desde febrero de 2024 a octubre de 2025, pues muchas personas empezaron a regresar en lo que han llamado algunos la migración a la inversa. Empiezan a devolver, a hacer todo el tránsito que habían hecho de su vida, lo hacen de bajada, solo que ahora no pueden pasar por el Darién, así por la parte de Panamá, porque está cerrada con alambre de púas. Entonces en un punto tienen que tomar una lancha que los lleva a Colombia, a Capurganá, y puedan regresar por ese lado, por lo menos a Colombia.
Entonces, ese, por un lado, están esos que van a la migración a la inversa caminando o los que han solicitado vuelos de retorno, se inscriben en esos vuelos y pues están regresando por esta vía. Yo estas alternativas las mencioné como regresar, avanzar y aguantar. Entonces, regresar es retornar a sus países de origen o a Colombia. Avanzar, pues algunos dicen, bueno, nos vamos como sea, llegar a Estados Unidos de la manera tradicional, como alguien me dijo, y la manera tradicional es pagando a un coyote que o sea, los pase indocumentados. Y aguantar, muchos se solicitará asilo ante Comar y quedarse en México por tiempo indefinido. O sea, algunos esperan como que cuando he hablado con las personas que están solicitando asilo en Tapachula principalmente, ellos, ninguno me ha dicho que se quiere quedar en Tapachula. O sea, también las experiencias que han vivido en el país, en la ciudad, han sido muy fuertes. Ya saben ustedes que hay varios carteles que los secuestran, que hay unos testimonios bastante difíciles que yo la verdad no quise tomar acá porque creo que no venían al caso, pero pues que ellos dicen, pasamos muchas cosas muy duras en Tapachula y si queremos empezar desde cero en México, lo queremos hacer en otra ciudad. Entonces, también esas redes que se han creado y algunas personas que ya han subido, pues han dicho que Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, pues tienen mejores oportunidades laborales. Entonces, cuando algunas de las personas que entrevisté, en enero pues ya tienen su asilo y están en estas ciudades del norte, sobre todo en Saltillo, donde se ha creado una comunidad muy interesante de población venezolana. Otras también están en tiempo en espera, de que buscan ver con esta movilidad y solicitar el asilo también. Ellos dicen que están a con tiempo, pero pues esperan retomar su plan inicial de ir a Estados Unidos cuando se flexibilicen las políticas migratorias o cuando Donald Trump termine su mandato. O sea, como que sí lo cuentan como conteo regresivo. No, pues ya ha pasado casi un año, entonces a este señor le quedan tres y pues la idea es como que ya no esté. O sea, ellos hacen esas elucubraciones. Entonces, para finalizar, pues quiero tomar tres testimonios, bueno, tres testimonios de esto, de regresar, avanzar y aguantar. Entonces, esta chica menciona a Soraya que ella iba por la CBP-1, o sea, lo intentó por todas las maneras. Ella dice, solicité CBP-1, solicité asilo, intentó sacar la tarjeta, se intentó casar, pagarle a una persona para casarse, también por pagó, no me acuerdo cuánto fue, como 10.000, 15.000 pesos por esas ofertas que salen en redes sociales en donde te dicen que te consiguen la tarjeta y ponen ahí como las fotos de personas supuestamente que les han conseguido, pero pues eso claramente es una estafa. Sin embargo, en la necesidad, pues tú con la cabeza caliente y en el desespero, pues quieres agotar todas las opciones. Entonces ella dice, ya no estoy haciendo nada acá, ya me gasté mis ahorros, no veo ninguna alternativa, mis hijas están en Venezuela y solicitó su vuelo de retorno. Con ella hablé el 30 de octubre en Tapachula, era una de las manicuristas que había llegado a finales de año buscando. Y una de las pocas mujeres que viajaba sola que pude entrevistar. Otra también se queja de lo que muchos diarios han documentado sobre el tema de Comar, que está colapsado, sí, pero pues también ellos dicen que les toca, les piden sumas de dinero para poderles hacer un trámite, las largas filas, y sí es cierto que las filas en Comar y donde está ahora, porque antes en Tapachula habían tres Comar uno, dos, tres, pero ahora quedó en uno que es súper lejos y que es una polvareda que para llegar sí está bien complicado y les toca esperar en el sol, a la inclemencia del sol y pues en Tapachula el sol es muy horrible y pues entonces ellos como que dicen, ya no quiero aguantar eso, o sea, ya mi familia me dejó ya todos ahí con las noticias, pues están muy preocupados y dicen, yo quiero que se regresen y ella dice, ya me mandaron el dinero y me voy a regresar. Ella es un caso de la migración inversa, ya tiene su ruta para regresar a Venezuela. Avanzar, estas son las que dicen, la que les había comentado el testimonio, el primer testimonio que decía que iba a migrar porque quería migrar con visa y que su hermana le estaba esperando en Estados Unidos. Pues con ella hablé, la última vez que hablé fue en noviembre y ella me dijo, no me voy a quedar, o sea, yo la conocí en Tapachula, ella pagó 6.000 pesos por una ruta que la llevara, ni siquiera un coyote, sino la ruta que dejara en Ciudad de México.
ahorita está funcionando mucho eso y pues también da cuenta de cómo la criminalidad con la institucionalidad tienen un negocio muy grande en este tema de la migración. Ella, cuando hablé como en agosto, estaba en Ciudad de México. En este momento está en Monterrey y su objetivo es pasar la frontera, como sea, y pasar Navidad con su hermana. O sea, está totalmente segura porque su hermana le está enviando dinero para poder hacer ese trámite. Y también otro caso es el de Karina, que la conocí también en el albergue de Hospitalidad y Solidaridad en octubre. Ella salió de Venezuela, trató de solicitar CBP-1, pero no pudo, entonces están con toda la familia en el albergue solicitando asilo. Ella dice, me quiero ir a Monterrey, ellos también son profesionales, eran ingenieros de PDVSA, pero su esposo estuvo preso como 4 años en Venezuela y dice, queremos instalarnos un tiempo en Monterrey porque nos han dicho que las condiciones son más favorables que en Tapachula y quiero que mis hijos estudien. Pero yo no quiero llegar yo no quiero llegar a Estados Unidos. Es establecernos, queremos establecernos en Canadá, solicitar asilo, pero pues está como tratando de hacer, o sea, a diferencia de Diana, ella va como por partes porque dice, no puedo lanzarme así porque tengo mis hijos y no quiero que me vayan a deportar a Venezuela. No podemos deportar, no podemos regresar a Venezuela, entonces lo está haciendo, está avanzando, pero de una manera escalada, un poco más lenta, pero pues según ella dice segura. El último es aguantar, que tenemos otra vez a Briana. Ella dice, o sea, después de haber dicho como que no, que su única opción era quedarse o sea, viajar a Estados Unidos y no había plan B para ella, pues ahora pues estamos solicitando el asilo ante Instituto Nacional de Migración en Tuzla porque no hay Comar en Tuzla y pues en ese momento ella está ya en el paso le dieron el CURP, entonces dice, me quedo en México mientras también pasa todo esta coyuntura con Donald Trump y bueno, acá me voy a quedar, no pienso regresar. O sea, como dice, bueno, peor es nada, o sea, peor estaba allá, entonces acá estoy un poco mejor, aunque no era lo que estaba buscando. También ese es el relato de María, que ella, como les decía antes, está en Saltillo, que su esposo está trabajando, sus hijas están estudiando, están regularizados en México. Y pues lo interesante que también estoy documentando es pues que ellos están formando una comunidad allá. Entonces, pues esa también es mi idea, seguir como tejiendo las experiencias de estas mujeres, no solo quedarme en lo que pasó acá, sino tratar de hacerles un seguimiento hasta donde sea posible. Bueno, no tomé en cuenta las dos personas, los dos casos de las mujeres que llegaron a Estados Unidos, porque, bueno, si bien tengo contacto con ellas, pues creo que ya es otro tipo de situación la que ellos tienen. Pues. Y bueno, las consideraciones finales, bueno, estas experiencias de movilidad, pues son, como decía a un inicio, son heterogéneas, dependen también de las condiciones, del tiempo en el momento en que viajaron, de las condiciones sociomateriales y culturales y académicas que ellas puedan tener. Eso también depende mucho en las formas en que viajan y la experiencia. También pues mencionaba como las expectativas cómo varían en función a las condiciones que estas personas se enfrentan en Chiapas. Como vimos, ellos no contemplaban que Donald Trump ganara, no contemplaban que fuera tan rápido el cierre de CP1 y que se tuvieran que enfrentar a una realidad a la que no estaban preparados, muchos de ellos. Y bueno, pues eso, o sea, lo que decía, de regresar, aguantar y avanzar, que unas dicen regreso, otras dicen que se quedan y otras que no se detienen. Y bueno, también en ese caso es que lo reitero, o sea, lo reitero porque, bueno, alguien me dijo, no, pues no es cierto que no se quieran quedar, pero pues de todas las mujeres que entrevisté, ninguna plantea quedarse en Estados Unidos, en la frontera sur, sino quieren instalarse en otras partes de México. O sea, la intención también sí va a ser siempre estar más al norte del país. Y bueno, pues ahí lo dejo, pues espero comentarios, preguntas, lo que quieran opinar y complementar, si tienen también algunos datos para complementarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Fue muy interesante su presentación y ahorita abrimos espacios para preguntas y discusiones. Por favor, si ustedes tienen una pregunta, este es el tiempo para preguntar.
En este momento no puedo ver ninguna pregunta en el chat, pero tal vez alguien puede y quiere preguntar. Por favor, si ustedes quieren preguntar, levanta la manita electrónica. El compañero Mario Escobedo quiere participar. Ah, sí, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a Alexandra. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Ok. Muchísimas gracias por la exposición. Yo solamente tengo dos preguntas. Tal vez la primera no me di cuenta. Era ¿qué tipo de mujeres eran en la cuestión de la edad? Si también eran como menores de edad, por decirlo así, venían solas, venían acompañadas, venían con familia, o sea, como ese tipo de relación, nada más para comprender un poco. Y la segunda, y la que más me interesa, ¿cuál sería la diferencia entre estas mujeres venezolanas migrantes de forma irregular a mujeres de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, a nivel social, pero también a nivel jurídico cuando entran, digamos, en la frontera sur? Y esas serían mis dos preguntas y nada, muchísimas gracias por tu exposición. Ok. muchas gracias, Mario. Yo pienso que mientras Alejandra puede responder a estas preguntas, porque son dos, y mientras tanto otras personas van a pensar, ¿sí? Y levantar su manita electrónica. Ajá. Ok, bueno, pues gracias Mario. Bueno, los perfiles, ellas, las mujeres que entrevisté, bueno, quiero aclarar una cosa. Esos eran los perfiles en ese momento, o sea, en el momento, porque pues también a veces y el perfil de esas personas venezolanas que yo entrevisté en ese momento, porque a veces sí, si la migración cambia, o sea, está constantemente cambiando. Y pues los perfiles que yo en este momento identifiqué no son los mismos de hace 10 años y ni son los mismos que quizás se puedan ver ahorita más adelante, porque yo vi por lo menos, pero esas sí no las incluí en mi proyecto, en el albergue habían personas que tenían un nivel educativo mayor al que describí ahorita en la presentación. Bueno, entonces te digo, o sea, habían de las mujeres entrevistadas, sí habían muchas niñas y mujeres que bueno, viajaban con niños menores de edad. Dentro de las entrevistas y las mujeres que yo conté, habían dos adolescentes de 15 años. Ellas viajaban una de ellas viajaba con su mamá y vendía café en Tuzla Gutiérrez. La otra, sí, no, mentira, las dos estaban en Tuzla. O sea, una vendía café en el Parque Central y la otra tenía un negocio, o sea, su negocio era sacar citas CBP One y cobraba 300 pesos por hacer el trámite. Como era una chica muy hábil y joven, entonces las otras personas que no eran tan hábiles con la aplicación porque no era fácil ingresar a ella, pues, pues como que le ayudaban y ella trabajaba en eso. O sea, entonces fueron dos chicas menores de edad que entrevisté. El rango estaba contemplado entre 15 y 50 años aproximadamente de las mujeres que entrevistaba. Me dices, bueno, los perfiles, te digo, eran mujeres que tenían, muchas estaban con su secundaria trunca, no tenían pues también, o sea, su capital cultural y económico era bajo, muchas venían o sea, fueron de las últimas migraciones. En Venezuela, mira, se dio un caso, o sea, cuando empieza como la crisis, bueno, sí, la crisis empieza en los 80 pero la crisis que conocemos actual, empiezan a salir primero personas de clase alta hacia Estados Unidos, Europa. En Venezuela hubo mucha migración de personas europeas, italianas, españolas, y esos fueron los primeros que salieron apelando a su segunda nacionalidad. Otras empezaron a salir a Estados Unidos, principalmente a Miami. También era población como que era de clase media alta, o sea, más cómoda y con profesión, ¿no? Las otras eran como más, entre comillas, élites, pero bueno. La tercera migración, que es como entre 2010, 11, 12 hasta 14, que también llegó mucho a México, era la población que describía de personas como que eran profesionistas, incluso llegaron influencers, actores, modelos a vivir en Venezuela.
Y ellos, yo, es una migración que yo menciono como la migración que vino en avión. O sea, eso como que yo lo digo coloquialmente. Ellos llegaron en avión, llegaron con su residencia. Incluso la persona con la que tomé la foto, con la que presentación, él es un músico que llegó a Tapachula con contrato, ya está nacional, ya tiene residencia permanente en México y pues vino en otras condiciones a las que con él hablaba de eso, vino en otras condiciones. Él dice, toda mi familia llegó y nosotros llegamos en 2016, pero llegó con contrato y tiene una profesión y tiene su restaurante también. Estas personas también, entonces esa última migración que la estoy documentando desde 2016 es la que salió a pie, es la persona, salieron a pie porque no tienen, nunca, casi la mayoría no habían salido de Venezuela, entonces no tenían pasaporte, sus documentos, algunos estaban vencidos, otros ni tenían, se les habían perdido en el viaje. Entonces era es la migración más vulnerable que salió por tierra, por fronteras porosas. En Colombia no tienen como no tienen o sea, tú puedes subirte en un bus sin el ejército ni ninguna policía migrante te va a decir, muéstrame los documentos. Entonces allá pueden andar de manera más libre, entonces será más fácil. Igual Colombia y Venezuela siempre han tenido una relación de migración de idas y vueltas. Cuando Venezuela estuvo en auge, toda la gente de muchos países de Sudamérica viajaron allá y los colombianos fueron los principales receptores, los principales migrantes en Venezuela. Y bueno, entonces ese es el tipo de migración, una migración más precarizada. Bueno, la diferencia que tú hablas entre venezolanos y hondureños, bueno, primero que todo es porque la migración de centroamericanos, de lo que llamaban antes el Triángulo de Centroamérica, es histórica acá. O sea, incluso pues acá en Chiapas también vemos pues, que fue parte de Guatemala y esas interacciones se pueden documentar desde el siglo XIX, sobre todo la de guatemalteca, que venían y llegaban, incluso ellos cuentan con tarjeta regional, ¿no? Para poder ir a trabajar. La migración laboral guatemalteca es histórica. Y bueno, la hondureña y la salvadoreña pues también se empieza a dar mucho por el conflicto, por la guerra civil que viven en esos países y empiezan a llegar, sobre todo a la frontera sur, se quedan mucho en Chiapas o algunos buscaban llegar a Estados Unidos, son muy documentados también como viajaban por la bestia, ¿no? Por el tren y todo esto, eso es otro tipo de migración. Entonces la diferencia es que ellos, o sea, Venezuela fue un país rico y fue un país que fue receptor, que fue una economía fuerte, entonces como que están en un impacto muy fuerte porque en las últimas casi 2 décadas que llevamos, pues has tenido una crisis que los ha obligado a migrar y es una migración inusitada, nunca nos había de esto. Entonces es la diferencia entre una migración histórica de estos y la migración venezolana, que es una migración muy accidentada. A nivel jurídico, todos, o sea, ante el Instituto Nacional de Migración, todas las personas extranjeras podemos caer en irregularidad en cualquier momento. No hay ninguna diferencia entre tú ser colombiano o ser salvadoreño o ser venezolano. O sea, todos tenemos que pasar, y lo digo por también yo como mujer migrante colombiana, todos tenemos que pasar por esa misma situación. Entonces no hay como lo que pueden haber, no dentro de la ley, sino más bien es como los perfilamientos que puede hacer el Instituto Nacional de Migración, porque eso lo llaman a discrecionalidad. O sea, es eso más como de, si tú eres estadounidense o si eres blanco del norte global, puede irte mejor. O si tú estás haciendo tus trámites en Ciudad de México, hay menos discriminación. Y lo digo yo por experiencia propia. O sea, cuando yo viví en Ciudad de México, nunca tuve ningún inconveniente con el Instituto Nacional de Migración. Viviendo en Chiapas, sí he tenido bastantes inconvenientes cuando tengo que hacer un trámite ante ellos, porque además del desconocimiento está el prejuicio por ser un estado fronterizo. Entonces, como que siempre somos sujetos de sospechas. Entonces hay unas nacionalidades que sí tienen una carga más fuerte, te digo, o sea, por ejemplo, salvadoreña, guatemalteca, hondureña, colombiana, venezolana y cubana y haitiana. Esos son las personas que tienen eh, más, o sea, son más vulnerables ante estas instancias, sobre todo en Chiapas. Y bueno, no sé si respondí tu pregunta. Eh, Pues, Mario, todo como respondido ya. Sí, 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 Larisa, todo bien. Muchísimas gracias por la respuesta. Ajá. Yo solo quería añadir a respuesta de Alejandra que como mi experiencia como persona rusa, pero antes de crisis que tenemos ahorita en nuestro país,
Yo personalmente no tuve ningún problema con como este servicio de Instituto de Nacional de Migración en San Cristóbal. Esta es como ilustrar que sí hay diferencias, depende de dónde llega la persona. ¿Ya? Y también hay diferencias donde tú haces sus trámites, porque como yo percibo que, por ejemplo, en Tuxtla está más difícil para extranjeros en general hacer sus trámites. Pero ya es solamente mi comentario. Por favor, Ivonne, y después Joaquín. Muchas gracias. Gracias, Larisa, y gracias, Alexandra, por esta espléndida presentación. La verdad es que nos das muchos elementos pues para seguir repensando, ¿no? Y sobre todo problematizando también estos temas. Y justo en los últimos, pues en los últimos tiempos, tal vez en los últimos meses, me he como enfocado un poco más a analizar procesos de integración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Y esto pues a partir de del propio cambio de dinámicas, no hay muchos trabajos tampoco que hablen de los procesos de integración, ¿no? O que problematicen pues de manera localizada este tema. Y bueno, ese es un problema que me he encontrado, pero por otro lado también de alguna manera se discute mucho en la literatura cómo prácticamente el ser una persona en situación regular va a resolver todos los problemas de integración, ¿no? Y esto es una falsedad completamente. O Ujú. sea, lo he visto yo en las entrevistas en donde las propias mujeres migrantes que están en situación de regularidad te cuentan unas historias tremendas que nada tienen que ver con la integración y que en nada les sirve esa tarjeta pues, del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y se vende como la panacea de la integración o como la llave de la integración. Entonces, yo un poco cuando escuchaba estas historias, porque además de todas las entrevistas que he hecho, tal vez solamente una no haya tenido este problema y fue una colombiana con un nivel de estudio más alto, pero todas las demás que eran justamente guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, incluso ya algunas venezolanas en condición de regularidad están teniendo problemas muy fuertes, por lo menos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, para integrarse. Entonces, yo sé que las experiencias que nos acabas de compartir es esta condición de tránsito, ¿no? Experiencias de tránsito, pero yo me preguntaba justamente cuando yo realizaba estas entrevistas y en algunas pláticas que he tenido también con Larisa, cómo es que algunas otras condiciones están actuando con mayor fuerza en los ámbitos locales, en el territorio municipal, para, pues de alguna manera, eh, acentuar esas vulnerabilidades, ¿no? De las personas en estos contextos de movilidad humana. Entonces, nomás era como, pues más que pregunta, era un poco como comentario y también si tú las pudiste observar, que ya ahorita, bueno, ahorita con lo que comentaban en las preguntas, veo que sí, ¿no? Que sí fluctuaban también en estos procesos en tránsito. Y no sé si también identificaste que hubiese alguna condición específica que de alguna manera marcaba de manera más especial la experiencia de las personas en tránsito, sobre todo de las mujeres que entrevistaste. Muchísimas gracias. Hola, pues muchas gracias, Ivonne. No sé si quieren que juntemos. Alejandra, quiero que Joaquín pregunta y tú vas a responder en dos. La mía es chiquita, entonces creo que funciona bien juntada con la otra. Eh, bueno, primero me encantó esto que dijo Ivonne ahorita. Efectivamente, creo que hay un cierto eh, fetichización de los documentos legales, como pensando que el tenerlo ya es la solución de los problemas. Yo justo está ligado con un poco con lo que te quiero preguntar. Mencionaste, primero, muchas gracias, Alexandra. Mencionaste esta colaboración entre Migración y Guardia Nacional, que si bien no debería, ya es legal. Más bien mi pregunta sería si te ha tocado ver o si en Chiapas es algo que se escucha, digamos, la idea de
otras fuerzas policíacas o armadas involucradas. Me refiero a policías municipales, policías estatales o ejércitos de cualquier parte de Sedena, ¿no? Lo pregunto porque acá en Pachuca, específicamente ayer nos pasó esto, ¿no? Que detuvieron una familia con residencias permanentes y tal, sumamente violentos, pero entre 20 policías que mandaron para 5, ¿no? Es algo que constantemente se escucha en ciertos lugares. Tengo entendido que en los lugares de frontera, por lo menos en mi tiempo en Tijuana, era muy común en la ciudad. No sé si en el sur y más bien hacia ahí sería dirigida un poco la pregunta. Y pues nada, también agradecer nuevamente, ¿no? Muy, muy buen trabajo y gracias por compartirlo. Gracias. Alejandra, por favor, y después, doctor Jorge, yo pienso esto con esta Es gatita. que Belkis también estaba alzando su mano, Belkis Rojas. Sí, No sé si ella quiere hablar. Belki, Ya alzaba soy su mano. Belki, no Jorge. Jorge habló, saludó desde mi número, pero bueno, yo solo dos comentarios y tal vez una pregunta. No sé si has encontrado mujeres venezolanas, migrantes en esa situación, con hijos que se quedan allá y que esa situación hace muchísimo más terrible digamos, estancia aquí, más violenta, porque eso ha generado en Venezuela muchísimo. Yo soy venezolana, soy de Mérida, y allá ha generado muchísimos problemas. Lo que pasa es que vivo en México, yo soy la esposa de Jorge. Allá ha generado muchísimos problemas, bueno, de muchos tipos, pero de suicidio de jóvenes, de gente muy joven, pues casi niños o empezando la adolescencia, hasta niños de 8 años, se ha sabido y las estadísticas, por supuesto, no son claras, no lo nombra mucho, no investigo sobre eso, yo como que le rehuí porque emocionalmente me toca mucho, ¿no? Pero eso, bueno, por los contactos constantes que yo tengo con la gente de mi país, muchas de mi familia que están allá, es muy común que entonces los niños se quedan al cuidado de las abuelas y tienen una sensación todo el tiempo de abandono. Se han generado muchísimos problemas psicológicos en niños, también en personas mayores, los hijos de que tuvieron que quedarse solas sin sus hijos, etcétera, y con la responsabilidad ay Dios, de responsabilidad bueno, de tener que cuidar solas a sus nietos. Entonces, no sé. Y la otra cosa que me parece, no sé, tal vez pueda ser interesante de preguntar, de averiguar, de, no sé, de sondear, son esas mujeres profesionales y no profesionales que, digamos, que políticamente Se congeló, ¿no? Sí, 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 está bien. Pero yo pienso más o menos, pues, sí, sí, allá, Ya listo. volviste. por favor, usted fue ay, cancelada, entonces sí ya, puede repetir la última pregunta, Sí, por sí, favor. sí. ajá, mujeres profesionales o no, que ellas estuvieron políticamente muy conectadas al chavismo, bueno, votaron por el chavismo, trabajaron por el chavismo, etcétera, etcétera, y que cuando vieron que no les resultó, pues que bueno, que no fueron, no les dio los resultados que ellas esperaban, etcétera, esas mujeres pues salieron del país. Y cómo sería interesante ver cómo qué perspectiva tienen ellas ahora con esto, ¿no? Digamos como en lo político. Y para la otra compañera que comentó de que la integración
no es como parece la integración dependiendo solamente como de esa fetichización de tener los documentos legales, etcétera. Bueno, lo que pasa es que en general la integración no es tan fácil. Yo aquí tengo, pues he tenido todas las facilidades del mundo y todo, pero no fue mi elección venirme. Yo pretendía, y eran los planes que teníamos, que mi esposo se fuera para allá. Ya él tenía trabajo, tenía todo, pero finalmente fui yo la que tuve que venirme para acá. Y a pesar de que yo no tengo ningún problema y tal, yo estoy, pues digamos, muy bien, muy tranquila. Sin embargo, adaptarme a vivir aquí y haber perdido mi trabajo, mi profesión, yo soy investigadora, profesora de la Universidad de los Andes de Venezuela, y todo eso me ha costado muchísimo, pues no, me ha costado, digamos, como en todos los niveles. Y después de tener 8 años, pues yo tengo muchos años viniendo para acá, pero tengo 8 años viviendo aquí constantemente, y después de 8 años yo diría que incluso es este año el que he logrado como ya, eh, como normalizarme un poco más con mi situación psicológica, anímica aquí. Entonces, pues yo creo que es un poco, es muy difícil casi para todos, y todas, ¿no? Todos. Gracias. Gracias, Belkis. Muy interesante lo que mencionas. Y bueno, entonces retomo primero con Ivonne. Bueno, sí es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, estoy en este momento yo, las mujeres que les he hecho seguimiento, sobre todo trato de mantener como un grupo con el que estoy como haciéndole seguimiento, que por eso hablo de como de las experiencias y las expectativas de las personas, cómo van cambiando. Pero pues sí, o sea, por lo menos dentro de esas tengo dos, que son las que te digo, bueno, mentira, son cuatro, pero las otras dos son colombianas, pero por eso no las incluí también acá. Sí, sí hay, obviamente, y te lo digo también por experiencia propia, o sea, tener los documentos, o sea, no te garantiza tampoco que tengas el mejor trato. O sea, yo siempre digo, el único trato que te, te vas a tener bien es en tu país de origen, ¿no? Y sí, o sea, es difícil, por lo menos, o sea, si tienes el documento, pero si no tienes permiso de trabajo, pues no puedes hacerlo. Si tú puedes tener el documento, pero no tienes otro tipo no tienes experiencia, pues no te puedes insertar, sobre todo las mujeres profesionales en sus trabajos. Difícilmente te van a dar una plaza en una universidad. eh, es también difícil para acceder a otro tipo de servicios, ¿no? También te encargas el estigma, pues, de ser venezolano y de que te vean no solo como una criminal, sino como también una mujer para plan, porque bueno, eso también me ha pasado a mí, como que me dicen, solo por ser colombiana, pues ya cargas el estigma y las venezolanas también comparten ese mismo destino. Sin embargo, o sea, es mejor, o sea, las ventajas de tenerlo y pues eso, bueno, sí es, o sea, no sé qué tanto podría decirse que sea un espejismo también como juntando con lo que decía Joaquín, porque es que, pues, o sea, tú no tener un documento, es que a ti no, o sea, es que a ti no te venden un boleto en el autobús si no lo tienes. O sea, no tenerlo también, o sea, no puedes hacer ni siquiera lo más mínimo como es recibir un dinero en el Oxxo, no puedes pagar nada, no puedes comprar nada por internet porque tienes que tener tu documento. O sea, las mínimas cosas, o sea, ni siquiera las puedes hacer. Entonces, si bien no te va a solucionar la vida y no vas a ser, no te va a ser ciudadana mexicana o no te van a tratar igual que una persona de Estados Unidos o Alemania o qué sé yo, otro país, pero no tenerlo sí es, o sea, o sea, sí creo que te quita un problema menos, o sea, no tenerlo. Yo también, te digo, yo en ese momento cuando lo perdí, o sea, siempre yo, desde que llegué a México, he estado regular, pero cuando perdí mi tarjeta ese día, el 21 de enero, imagínate, después de que empezó todo el show con Donald Trump, no te imaginas como, o sea, todas las sensaciones que pasaron por mi lado al a empezar, ni siquiera quería salir, o sea, no, pues, en Tapachula porque estaban los textos, decía, si me acerco a hacer entrevistas y a mí me piden documento, me pueden mandar al siglo XXI. Entonces, no te soluciona, pero te da un poquitico de tranquilidad.
no soluciona, pero, o sea, cuando van a ver los retenes, sí te van a pedir de dónde son, pero por lo menos tú puedes alegar un poco frente a migración porque tienes algo que te respalda y tienes una estancia legal acá. Entonces, bueno, y en el tema de migración, yo también como que me sumo un poco a lo que decía Betsy, y era, pues es que o sea, el mito de la integración es, o sea, ni acá ni en ningún lado, siempre van a haber las diferencias, pero sobre todo si tú viajas con ese, o sea, con los traumas que traen esas mujeres. Yo he tenido también cierta intimidad con ellas, o sea, como que me cuenten cosas muy fuertes de su vida, pero y también a mí me ha facilitado mucho las entrevistas ser mujer y ser colombiana, porque compartimos como unas similitudes culturales. Cuando en algunas casas, o sea, ellas no le dan entrevista a los hombres, y menos si son mexicanos, porque también, aunque algunas viajen solas, siempre hay un hombre al lado y siempre cuando tú te acercas, no sé si te ha pasado, pero hay un hombre como primero escuchando, mirando tú qué dices y ahí como callado, pero observando. Ya cuando ven que tú que estás hablando, ya se relajan y te dejan hablar. Pero esas barreras son difíciles porque llegan, o sea, todo lo que han pasado por desde el Darién de Centroamérica, la maña, la mafia, como les llaman, las galleras del secuestro, las secuestran, todo este tipo de situaciones hacen que ellas también estén a la defensiva, que tengan muchos traumas y muchos problemas psicológicos de violaciones, de abuso, de robo que es difícil superar. Entonces, ellas están en México también por una coyuntura, no porque quisieran, y pues eso también hace muy difícil que se integren. O sea, muchas, por lo menos que yo todavía conozco en Tapachula, no quieren salir a la calle. O sea, yo les digo, no, miren, miren lo bonito de México, porque yo como tengo otra perspectiva, puede ser, me gusta el Día de Muertos, me gusta el chile en nogada, me gusta el chile habanero, todas esas cosas, ellas no lo ven así, o sea, muchas cosas las ven negativas, y pues el Estado mexicano no los quiere integrar, ninguno, o sea, ni mexicano ni ningún lado quiere integrar la población migrante que viene en esa condición. Y ellas también tienen problemas, unos problemas emocionales muy difíciles, un impacto emocional muy fuerte que pues también les hace difícil integrarse. Pero yo sí concluyo en que sí, es un espejismo lo de la documentación, pero por experiencia propia digo que no tenerla te, te, te va a complicar más la vida. Entonces, no sé qué tanto este espejismo sea cuando tú viajas y tienes, siempre vas a tener muchas trabas por no tener ni siquiera un curso. Y bueno, bueno, algo que tú me dices. Ah, la condición especiales de las migrantes. Cuando tú dices condición, ¿te refieres a condiciones físicas, emocionales o de qué tipo? Ivonne, ¿Perdón? cuando tú mencionabas las condiciones especiales, que si habían algunas que yo haya detectado, ¿a qué tipo de condiciones te referías? Ah, como condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Condiciones Ah, sociales. Es que, por ejemplo, en las entrevistas que yo he realizado en Tuxtla, yo creo que ujú. ahí es importante a lo mejor meter como al debate en estos temas de integración la nacionalidad. Yo creo que está ahí fluctuando muy fuerte porque aun cuando, por ejemplo, personas salvadoreñas tienen 15 años, por ejemplo, me tocó una muy impactante, 15 años viviendo en México. Aún con esos 15 años, difícilmente, por ejemplo, le dan trabajo, ¿no? Siempre está como en cuestionamiento ante cualquier autoridad municipal o estatal, pues como en cuestionamiento su nacionalidad y el cuestionamiento su no ser mexicana, ¿no? A pesar de que ya tenga 13 14 15 años y ha sido para ella muy difícil integrarse, no por, sí, claro, hay una cuestión anímica completamente, ¿no? Personal, pero más allá de la personal, que es muy válida, ese esfuerzo institucional o estatal que debe existir por parte de la autoridad, ¿no? Porque yo creo que también esta labor de integración no se debe dejar solamente a las personas que se está recibiendo en el país. Y ya somos país destino, entonces claro que debería de haber todo un programa y políticas de integración, ¿no? Que mejoren todas estas experiencias y no se está haciendo así. Es un poco como lo que yo ponía como en cuestionamiento con esas experiencias, porque justo como de, a lo mejor no son
un número significativo, pero a lo mejor como de 24 entrevistas, solamente uno ha sido con procesos de integración más o menos bueno, que tenía una mujer colombiana con licenciatura, pero todas las demás, salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas, no han tenido procesos de integración, digamos, en términos de acceso, a pesar de que están en situación de regularidad, en términos de acceso al trabajo, de acceso a la salud, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero Sí, totalmente de es acuerdo. un poco eso. Sí, no, pero totalmente de acuerdo contigo. Y todas, o sea, incluso las mujeres que por lo menos tenían una profesión, una carrera universitaria, por ejemplo, la médica, ya tienen por lo menos su tarjeta, ¿no? Como, o sea, ya le dieron, como ya la aprobó, ya tiene su tarjeta de residente permanente, ¿no? La que tenían ellos. Sin embargo, ella es difícil que pueda ejercer como médica, ¿no? Ni siquiera en Doctor Simi. ¿Por qué? Porque no tiene sus documentos. O sea, viajan con lo básico, porque son de esas migraciones en que tú, forzada, como dice Enrique Coraza, en la que tú sales sin nada, o sea, como que, o sea, con lo que tienes puesto. Entonces, pues, igual, también como que en el caso de los venezolanos, la burocracia venezolana es impresionante. Si nosotros a veces nos quejamos acá, ella por lo menos decía, duré 6 meses tratando de sacar un pasaporte que vale $200 en Venezuela y algunos en un congreso que tuve ahorita en Centroamérica hablando con venezolanos en otros países dicen, y depende del país, te puede durar entre 250 y $500. Y quien tiene todo ese dinero para, si estas personas viajan en una condición súper vulnerable. Entonces, todas, o sea, si tengan una profesión, sí, y estoy muy de acuerdo contigo, la dificultad para tú insertarse en el mercado laboral siendo migrante en esa condición es muy, muy difícil, o sea, y también si hay como, tratan de hacer como algunos programas, como eso bueno, de ayuda como a los migrantes, pero son cosas cortas y que no, realmente no logran como que estas personas puedan seguir como un paso más adelante, sino es algo muy temporal. Estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. Ay, otra cosa, se me olvidó, pero sí, a mí me gustaría seguir en contacto contigo porque estoy también trabajando un poco más el tema de Tuzla y sí estoy, o sea, y también sí estoy de acuerdo con que pocos estudios se están haciendo sobre Tuzla y hay una migración muy fuerte, o sea, y sobre todo venezolana, que fueron las que llegaron, que ellos no quisieron y llegaron en esta situación. Y pues sí, la condición de todas es, o sea, unas menos que otras, pero todas llegan con muchos traumas, muy cansados. Ya, bueno, y otra cosa que te quería decir era de, si nunca, o sea, igual yo llevo desde 2013 y siempre voy a ser colombiana. O sea, a veces incluso yo escondo mi nacionalidad, sobre todo en Tapachula, nunca digo que soy colombiana, digo que soy chilanga y haber vivido tanto tiempo en Ciudad de México como que me hace como al cambiar mi hablado y referenciar cosas. Pero no solo pasa con los extranjeros. Yo por lo menos conozco documentos de personas, por ejemplo, en la Costa Chica, que son un poco más morenas, negras, afromexicanos, que los para migraciones les hace cantar el himno nacional porque piensan que son de Belice. O hablando con personas, por ejemplo, acá de Chiapas, decían que, y eso no es nuevo, o sea, desde larga data, hay un empleado de Simsur, que es de un pueblo, no me acuerdo, pero es cerca de Tuzla, él es de allá, y contaba que en la época de, pues en el 94 y con el auge del zapatismo, cuando él viajaba al ejército, los hacía cantar el himno nacional y les decía siempre que eran guatemaltecos o eran guerrilleros que habían pasado desde Guatemala a ayudar al ELN. Entonces, como que siempre los sujetos de sospecha han sido como, incluso hay un libro de una colombiana que se llama Marta Sade, una tesis que fue muy famoso en los 2000, comienzos de los 2000, del 2010, que se llama El mestizo no es de color, y habla también de esas migraciones y de esos temas de los cuestionamientos de la identidad mexicana, porque no pareces mexicano. Y pues si le pasa a las personas de México, pues a nosotros sí difícilmente nos van a decir, hermano colombiano, ya eres mexicano, eso no pasa, y menos en migración. Bueno, otras fuentes involucradas. Ah, bueno, tú, Joaquín, me dices, no, no sé si respondí completamente a Ivonne, o bueno, siempre van a haber cosas, Muchas pero gracias. ya te contactaré porque me interesa mucho cómo seguir ese contacto de Tuzla. Bueno, otras fuentes involucradas, pues sí, la policía
siempre te está. Incluso yo estando en Tapachula, vi que la policía bancaria, la que está por lo menos en el Alaya o en Liverpool, si entran personas, por ejemplo, siempre entran personas negras, generalmente haitianas, las vigilaban, las estaban mirando a ver si no se iban a robar algo, o a veces como que sí, como que los perfilaban siempre cuando iban a entrar allá, o si estaban mal vestidos, o si los veía con cara de migrantes, también eso, o sea, la policía municipal también está, o sea, cuando dije los retenes, o sea, todo el mundo estaba ahí, o sea, cualquiera te podía pedir documentos, cualquiera te podía retener, y eso lo hacían mucho, sobre todo era para extorsionar a la gente. Se hacían mucho también, personas de civil, o sea, policías de civil en el Parque Miguel Hidalgo cuando la gente hacía caravanas, grabándolos y haciéndoles seguimiento porque ellos mismos decían. Entonces sí, o sea, y la Guardia Nacional, el Ejército, y que yo decía, pues decíamos, bueno, o sea, está el narco, ahí salieron en el tiempo de en las fosas de Jalisco y esta gente está solo cazando migrantes cazando migrantes, ocupando la fuerza en esto y no en las cosas que deben hacer, era algo como lo que comentamos. Entonces, sí, o sea, todas las fuerzas, hasta te digo, hasta la policía bancaria, ejercían violencia y abusos contra la población migrante. Y otras, bueno, esa era otra, mujeres venezolanas que te quedan bueno, esta era para Betsy. Sí, dentro de las mujeres que entrevisté, sí había. Incluso al final mencioné una que estaba retornando porque no logró llegar a Estados Unidos y la presión de tener a sus hijas, porque eso pasa mucho. Muchas mujeres, incluso desde las primeras migraciones que llegaron a Colombia, dejaban a sus hijos en Venezuela. Al cabo de, hay muchas personas, adultos mayores, que cuidan a niños a los hijos y las las mamás como que viajan en esa condición porque quieren viajar más ligeras o las condiciones más bien no les permiten. O sea, muchas dicen que no quieren arriesgar a sus niños pasando el Darién porque o sea, la verdad yo conozco el Darién y sé que es una zona, y eso que no me he metido a la selva, pero es una zona muy compleja. El clima llueve mucho, es una pluviosidad altísima y otra cosa, pues que no trabajan mucho y siempre habla todo el mundo del Darién, pero nadie, es como que el grupo armado que maneja el negocio de la migración en Colombia es el grupo armado más fuerte del país, que no son guerrillas, sino son paramilitares que, como en el primer momento Larisa mencionó que trabajaba yo desplazamiento y conflicto con personas afrocolombianas, pues son los mismos que despojaban en las tierras a las personas en los 90. Es un grupo que se ha diversificado y que se sabe adaptar a a las condiciones. Entonces, ahorita, por lo menos, la gente dice del Darién Aprovecho. mucho, pero, o sea, como los investigadores, pero si tú vas a hablar por lo menos con con la población migrante, dicen, no, el paso por Colombia es como si fuera, es que te lo dicen como si fuera un paseo, dicen, no, espectacular, me cargaron o sea, es muy chistoso, les dan brazaletes y todo a la gente dependiendo del servicio que pagan. Y dicen, cuando llegamos a Panamá es horrible y lo peor es llegar a México. Y es muy gracioso porque en el 2019, cuando entrevistabas a la gente, decía que lo peor era el Darién y que llegar a México pues era menos peor que pasar el Darién. Pero como se ha tecnificado tanto la economía ilegal del tráfico de personas, pues ahora es totalmente distinto. Sin embargo, las mujeres venezolanas que entrevistas dicen, no queremos que nuestros hijos pasen por eso, no queremos que sufran esas violencias, preferimos dejarlos en Venezuela. No todas, la mayoría que vi sí viajaron con sus hijos, pero las pocas, como tú mencionas, sí decían eso y pues también ellas entran en mucha angustia cuando pasó lo de CP1, estas mujeres que dejaron a sus hijos entran en angustia y no querían quedarse en México, también les desesperaban no tener la cita porque decían, con lo poco que ganamos acá en México apenas nos podemos sostener, pero yo tengo que enviar dinero porque mi mamá está allá sola con mis hijos, no tienen, o sea, ya no tienen ni qué comer y pues como que también el acuerdo que habían llegado con sus mamás era que cuidamos los hijos, pero tú nos mandas dinero para sobrevivir. Yo había escuchado últimamente que no había escuchado lo de los suicidios y me interesa y voy a revisarlo, o sea, pues como otro factor, pero se había visto que muchos jóvenes están queriendo pasar por lanchas hacia Surinam, bueno, hacia Surinam y hacia otras islas del Caribe y que es que porque muchas mujeres también han ido a viajar allá y los hijos quieren seguirlas
y estas lanchas son inestables y se han volcado y han habido, sobre todo el año pasado, había muchos casos de jóvenes, o de lanchas que se habían volteado porque son lanchas como irregulares, como casi las pateras que hay en el Mediterráneo y pues la gente se muere y muchos jóvenes han muerto ahí. No conocía de los suicidios, pero sí de los jóvenes que quieren seguir a sus familias. Pero sobre todo lo había leído, era para las islas del Caribe cerca de Venezuela. Y por eso también las ha golpeado mucho a las mujeres que viajan sin sus hijos, porque siempre están con el pendiente de qué van a hacer, qué van a comer, si yo no logro conseguir un trabajo, si yo no logro mi objetivo. Su objetivo también estaba muy apuntado a eso. Entonces, por eso, una de ellas, si quiere retornar, porque si no estoy haciendo nada acá y me estoy perdiendo el crecimiento de mis hijas, y por eso solicitó un vuelo de retorno voluntario hacia Venezuela. Y bueno, bueno, y lo del chavismo, sí yo lo he tocado, o sea, mucho con ellas, porque pues una de las salidas de las mujeres venezolanas que mencionaban, muchas como que se pusieron muy tristes cuando perdió Leopoldo López y pues como que todas tienen en muy buen concepto a María Corina Machado. Ellas decían, yo les he preguntado, oye, pero ¿cómo era Chávez, no? O sea, porque también uno desde afuera ve una cosa siempre y desde adentro pues miras. Entonces muchas de ellas y hombres también, por ejemplo, el que decía de los ingenieros, ellos decían, yo voté por Chávez, en la primera yo voté por Chávez pero algunas coinciden en que Venezuela empezó a caer, o sea, como que sí hubo crisis con Chávez, pero Venezuela empezó a caer mucho con Maduro, o sea, a Chávez algunas, hay como odios y amores, ¿no? Pero Maduro lo odian totalmente, o sea, nadie habla bien de Maduro, dicen, hablan de los enchufados, hablan de este tipo de... Algunas, yo percibo que sí, que algunas estuvieron trabajando, por ejemplo, la secretaria que ella era chavista, pero también, pues yo trato de esperar que ellas me cuenten, o sea, no, como que no quiero como, y sobre todo si viajas en esa condición como de irte de tu país casi que amenazado, pues espero que ellas me vayan contando, o sea, eso pasó por lo menos con el último caso de la familia que quiere llegar a Canadá. El señor no quería hablarme, ella como que empezamos a hablar de trivialidades, de novelas, de reinados, de todo eso, porque eso también abre mucho las puertas. Y después cuando el señor vio que era colombiana y que hablaba de chiste chanzas, entonces como que ya me contaron como que él estuvo 4 años, fue chavista, pero cuando llegó Maduro, muchos sindicatos estaban en contra y llegó la Guardia Venezolana, los arrestó y estuvo varios años en cárcel. Entonces sí, como que yo espero que ellos vayan diciendo, porque la cuestión política sí, a veces es difícil tocarla. Pero la mayoría sí son mm, de así como muy, no sé cómo sería, María Corinistas o qué, algo así, pero no, todos están muy en contra de Maduro. No tienes el micrófono encendido. Muchas gracias, Alejandra. ¿Usted quiere añadir algo? No, no, solamente una broma, que yo tampoco soy María Corinista. No soy Pero chavista y tampoco María Corinista. sí, yo la verdad sí, no, sí como, pero sí, o sea, sí siento que también tengo muchas diferencias con él, con su postura. No se la transmito a ellos porque no van a decir que soy no sé qué y pierdo como la confianza, pero también como que siento como que están en esta situación de desespero, incluso ahorita con la coyuntura y la amenaza de Trump, o sea, también hay unas opiniones divididas, porque hay unos que dicen sí, que entre y que Trump acabe y mate a Maduro y invada Venezuela, y otros dicen, no, 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 ¿cómo que va a entrar allá? Si estamos peor, imagínese si entra este señor que nos está sacando a nosotros y nos odia, ¿cómo va a entrar una persona que nos odia supuestamente a cambiar las cosas? Este señor se nos quiere llevar el petróleo y vamos a quedar o sea, en las palabras de ellos, más jodidos de lo que estamos. Entonces sí, Mm. sí, hablar de política es un poco difícil y sí hay que entrarle después de varias entrevistas porque no sabes en qué posición estén. O sea, como que fluctúa mucho entre lo que piensan. O sea, incluso cuando fue el momento, porque yo empecé cuando estaba como estábamos en las elecciones
y algunas de las personas que estaban pasando me decían que preferían que quedara Donald Trump porque Kamala Harris era comunista y era una castrochavista. Yo, o sea, pues como que pues yo no opino nada de eso, o sea, yo me quedo callada, pero me Claro. decían, no, es que Kamala Harris es castrochavista, entonces yo quiero que llegue Trump. Y yo le dije, ¿y tú no has visto que Trump está amenazando con, o sea, la peor amenaza que pueden tener para la migración es él? Y pues no, o sea, no, no es castrochavista, y entonces como que sí, y se ha visto muchos venezolanos que te venden eso de, no, no voten por este porque mire cómo estamos en Venezuela. O sea, sí, como que entonces todo es castrochavismo y, pero pues, o sea, sí son muchas opiniones y muchos contrastes que también se dan en las experiencias de emigrar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ujú. Nosotros estamos a las 12, es el como tiempo que Mm. tenemos, pero si alguien quiere comentar algo para no cartar tan rápido como, por favor, no sé si yo carté a usted, Belkis, ¿no? Es que tiene el micrófono apagado. Apagado. No, está apagado todavía. No, no, tengo problemas también con el internet, va y viene, entonces me pierdo mucho. Pero no, no, está muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias para todos. Y acá en el chat tenemos agradecimiento para Alejandra de Carla Guzmán. Muchas gracias por compartir tu trabajo, estimada Alejandra. Arely Sandoval, muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Marilu Carona Moreno, buenos días. Un trabajo muy interesante que permite conocer experiencias de las mujeres a través de las narrativas. Gracias por compartir. Y yo pienso es tiempo ahorita a presentar su constancia ah, muy también rápido. Ay, documentos. Share, discúlpame. Yo sé. Ok. am, ahorita. Y pues también quiero, bueno, quiero invitarlos antes Ujú. de iniciar la sesión. Le estaba comentando a Larisa y a Ivonne que nosotros, bueno, yo y otra compañera de Simsur organizamos un encuentro que se llama Tiempos en Emigración en tiempos de Donald Trump 2.0, tiempo en espera y vida cotidiana en las fronteras. En este momento pues ya tenemos el programa, o sea, ya están los... Ah, Ujú. muchas gracias, Larisa. En este Sí, momento, dime. Sí, sí. continúo esta sala. Por favor. Ok, solo termino breve. No, bueno, no. En la página de Simsur, o sea, ya está publicado el programa próximamente a partir del 12 también en las redes, en Facebook, que es la que maneja Simsur. Y bueno, y sobre todo en la página, va a estar muy interesante porque tenemos varios investigadores, periodistas, actores de la sociedad civil, eh, como reflexionando a partir de sus trabajos sobre el impacto que ha tenido las políticas migratorias de Trump en la región. Entonces, pues los invito, están todas invitadas, invitados, si hay alguien en San Cristóbal de las Casas, o si no, va a ser un evento híbrido para que vean, sobre todo, es un cartel que está muy bueno, o sea, no es porque, porque sea el evento que haya organizado, pero si van a ver los títulos y viendo los resúmenes, la verdad vale muchísimo la pena y también es como pues nos permite seguir reflexionando y hablando no solo de venezolanos, sino
de la migración en general. Entonces, pues están cordialmente invitados todas, todos, todos aquí. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo Es empieza eso? es el 14 y el 15 de febrero, o sea, ya por lo menos ya cerró la convocatoria, ya escogimos a las personas, ya está el programa, va a ser 2 días, el 14 y el 15, vamos a tener 2 mesas principales. Alessandra, Dime, perdón que te interrumpa, es que en el programa dice 11 y 12 de febrero, ¿y yo qué dije? 14 y Ay, 15. perdón, perdón, es que eso tengo otro Es, evento el 14 y 15, pero no es perdón, sí, discúlpame y gracias por la corrección, o sea, no, ya los mando cuando no es. Es 11 y 12, o sea, miércoles 11 y jueves 12, perdóname, sí. Y ahí está, hay un cartel de lujo, o sea, de las personas que van a presentar. También tenemos investigadoras chapanecas, mujeres chapanecas, que llevan muchísimo tiempo trabajando, como Marta Rojas Bisner, Aki Curumilla, Dolores Camacho, y una investigadora del Colegio Sonora que nos da una perspectiva desde la frontera norte. Y les digo, o sea, las mesas están muy buenas, entonces cordialmente invitados. Muchas Muchas gracias. gracias. Sandra, sí, nosotros sí estamos dispuestos, por lo menos yo vivo en San Cristóbal, pero también yo pienso otras compañeras y compañeros. Y déjame leer esta constancia, que entonces la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Alejandra Viviana Contreras Torres por su destacada participación como ponente de experiencias migratorias de mujeres venezolanas en tránsito por Chiapas en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, tendencias globales en pactos locales, llevando a cabo en modalidad virtual el 3 de diciembre de 2025 en el marco del proyecto 232, Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en frontera sur, por conciencia de la necesidad de servir, director de Instituto de Investigaciones Jurídicas UNACH, Jorge Alberto Pascasio Bringas. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Muchas gracias. Y queremos decir que este seminario es última sesión de este año, pero continuamos con el seminario el próximo año. Desde la primera sesión va a estar si no me equivoco, en febrero, con ponencia de nuestra colega de ECASUR, ah, doctor Porras va Ah, a Iván, lo conozco. Iván Iván Porras, Porras. va a hablar sobre la experiencia de las personas extranjeras en Tapachula. Entonces, todos están cordialmente invitados a esta sesión. Vamos a hacer difusión de cartel, información, como en esta vez. Otra vez, muchas gracias, Alejandra. Muchas Muchas gracias gracias. a todos todos para su asistencia y nos vemos el próximo año. muchas Pues muchas gracias por gracias, la hasta Muchísimas luego. invitación. Gracias, gracias. seguimos en contacto. Bye. Que se la Bye, pasen muy bien. gracias.